el reciente arresto en Galicia de José Enrique Abuin, conocido como El Chicle, como supuesto autor del asesinato de la joven madrilena Diana que, cuyo padre tiene un apartamento en Benicassim, Castellón, comparte mucho elemento con la detención, hace casi 20 años de JFB, autor de la violenta muerte en Castellón de Sonia Rubio, Amelia Sandra y tres prostitutas, a Joaquín Ferran Isventura y a El Chicle los traicionó, con dos décadas de diferencia, la reincidencia, su irrefrenable impulso a la réparation, les puso entre la Guardia Civil y en la cárcel, en el caso del presunto asino galego, a final del pasado 2017 intentó introducir por la fuerza a una joven de 30 años en el mismo coche identificado por la Guardia Civil en el pueblo donde desapareció Diana que El Chicle no logró su propósito y desistió por la resistencia de la joven y la presencia de vecinos de la zona, pero no pudo evitar que las personas que auxiliaron a la víctima aportaron a la Guardia Civil datos clave sobre el automóvil modelo y color, con la información del suceso y la documentación macerada durante más de un año de investigación, la Guardia Civil puso todos los focos sobre El Chicle y lo detuvo par radar. A partir de su declaración, con el cuerpo de Diana que arrojado al interior del pozo de una fábrica. Para Ferran Isventura también la reincidencia acabó con una carrera criminal que se había cobrado hasta 5 vidas. Como El Chicle, JFB sobrevivió a una investigación de varios meses de arduo y paciente trabajo de la Guardia Civil. Poco a poco, en ambos casos, la lista de sospechosos se empezó a concentrar en torno a sus nombres. Joaquín Ferran Isventura tiempo vigilados al saber lo punto de sus movimientos irán escrutado en busca de un error, el que comenzó cuando intentó abordar a otra joven como Amelia Sandra o Sonia Rubio. Convencido de su impunidad, allenó a los avances de los investigadores de la Guardia Civil. JFB no pudo resistirse a la tentación de volver a atacar a una joven. Entre la réparation o la cote la eligió la primera opción. Joaquín Ferran Isventura provocó un problema mecánico en el ciclomotor de una joven para dejarla en una situación vulnerable. Sufrió a ordearla con la amabilidad que usaba para persuadir a sus víctimas y, ante el riesgo de que volviera a asesinar, fue arrestado por los mismos agentes de la Guardia Civil que lo seguían a distancia de forma discreta. Así acabó la espiral criminal de JFB y así también ha acabado en Galicia El Chicle. Dos personas con un perfil parecido, en el caso del primero con un listado de muerte mucho más amplio. Los dos se atrincheraban en la mentira para pasar desapercibido en su entorno y también en obteniendo antecedentes. El Chicle había sido fichado por varios delitos de droga y también una de agresión sexual a su cunada. JFB, por su parte, y había protagonizado una agresión sexual por la que fue detenido y condenado por violación en 1989. Entonces su familia se movilizó en defensa de la inocencia de los asesinatos de Sonia Rubio o Amelia Sandra a final de los 90 pulverizaron. Su detención causó un gran impacto en Castellón debido a su vinculación en otro año con el ámbito de la fiesta, en los tiempos en que acumuló víctimas con muerte violenta. Trabajaba en una compañía de seguro, donde se distinguía por una exquisita educación y facilidad de comunicación y relación con sus clientes y compañeros de trabajo. Ferran is abandonara la cárcel en el año 2023 el asino en serie más peligroso que ha tenido la provincia de Castellón. JFB abandonara la cárcel en la que está interno desde final de los 90 en el año 2023. Habrán transcurrido, de ismodo, los 25 años de condena que cumplirá tras ser condenado a 69 años por la audiencia provincial de Castellón en el año 2000. Hasta el momento, JFB no ha abandonado la cárcel. On se ha cambiado de prisión. Empezó en Castellón pero, posteriormente, ha cambiado de destino hasta Ciudadril, donde se encuentra ahora mismo y donde apura la recta final de la condena hasta disfrutar de la libertad. Le esperan en unos 5 años todavía una larga etapa, pero ya tiene cumplida las 3/4 partes de la pena de prisión que le impuso el tribunal por la muerte violenta de Sonia Rubio, Amelia Sandra y tres prostitutas marginales que fueron a la date de forma casual en el Costa del Río Millar en el municipio de Almanzora.